Bien, buenas noches a todos los que nos están viendo y a los que nos van a ver un ratito más. Le damos la bienvenida nuevamente a Contingencia 2020. No hemos quedado con el nombre porque nos gustó. Estamos aquí con don Carlos Abel González Izaza una vez más. Bueno, agradecer, ¿cierto? Que aguanten por una hora lo que hablamos y poder llegar a sus casas, que eso es importante. Tenemos harto que hablar hoy día con Sí, todo lo que y ha cambiamos ocurrido. la hora, esta es la hora original que teníamos, creemos que es ¿Sí? mucho mejor porque yo creo que la gran mayoría ya no quiere ver noticias en realidad, entonces los vamos a entretener un rato en la hora de las noticias antes de que vean la película, la comedia, lo que sea, los Claro. vamos a entretener un ratito para que estén con nosotros. Sí, pues verdad, hay harto que hablar y cosas importantes en realidad, porque no sé si tú supiste que el día de ayer hubieron 2 millones de votos de cristianos evangélicos. Sí, yo estuve mirando en Face hartas cosas que las personas colocan ahí, como por ejemplo, lloras como cristiano pero votas como ateo. Y en realidad algunas personas hacen eso, lloran aquí en las iglesias y que el Señor, y después cuando toca tomar una decisión seria, la decisión es totalmente equivocada. O sea, no toma una decisión real por un... Bueno, pero estos 2 millones de votos fueron favorables, por eso hubo lo que ocurrió. Y un poco queremos tocar Pero ese ¿cómo tema. sabes tú eso? ¿Cómo se sabe eso? Eh, ¿Cómo es son- la idea más o menos de eso? A ver, siempre, en todo orden de cosas, siempre hay como ciertas personas que tienen la capacidad. Esto es como ayer estaba mirando, por ejemplo, no vi ningún canal, vi el canal de Bio Bio. ¿Ubicás el canal de televisión del Bio Bio? ¿No? Que está el señor ¿cómo se llama este señor muy famoso? Musati. Ah, sí, sí. Ya, El ya. de los suspensores. Ya, Sí, y me- ellos tienen un canal. Sí, me encanta ese Que señor. está- ya, Me yo, encanta, pero el sí. canal, y él justamente estaban dando todos los votos y de repente decían, en breves instantes vamos a darle una media. Y yo decía, pero ¿cómo miércoles lo hace? Entonces, debe haber alguna forma Ya. en que ellos lo hacen que uno no lo sabe. Ahora, lo que yo sí creo que es interesante ver eso y saber, porque al menos para mí lo que pasó ayer me gustó mucho porque creo que es lo más real que hemos tenido en los últimos años. Claro, ¿Por qué te digo que es real? ¿Sabes por qué? Porque dice que votaron 13 millones de personas. 13 millones de personas. Tú sabes que Colombia tiene un presidente ahora comunista, sí. que era revolucionario. Pero ¿sabes con qué voto lo tiene o no? ¿Con qué voto del pueblo salió esa persona? No, es que no. El 32%. Ya, uy, qué Sí. poquito. Es que eso es lo que estamos hablando, al menos personalmente yo creo que lo que pasó, que al menos fue algo bueno que quedó aparentemente de que hicieron el voto obligatorio. Ahora, la diferencia que hay con el voto obligatorio antiguo, el voto obligatorio antiguo tú te inscribías si querías. Claro. Y cuando tú te inscribías, ahora no es así. Pues. Claro. Ahora tú cumpliste 18 años, es como con el servicio militar. No hay vuelta, estás inscrito y tenés que ir a votar. Y por eso te digo, creo que es interesante. ¿Por qué? Porque 13 millones de personas, realmente hoy día pudimos ver la verdad con respecto... Esto es como cuando la gente, la apatía, yo creo, de ahí, bueno, tengo algunos apuntes aquí, la apatía que a veces lamentablemente gobierna, tú lo decías recién, en el corazón de las personas, que dicen, no, yo no voy a votar, yo no me interesa eso. Y sabes que eso es una equivocación. Es de verdad una equivocación. Escuchaba a un pastor de la capilla hace un tiempo y él decía que lamentablemente en la época de los hippies pasó un poco eso, los hippies, porque ¿te acuerdas que en esa época estaba todo como tan ese avivamiento que Jesús viene, así como Jesús viene, no trabajemos, no nos involucremos en nada, y es una equivocación en realidad. Po. Mira, yo recuerdo a los años mozos cuando uno en la casa empiezan a decirte que es tiempo de salir a trabajar. Yo me acuerdo en esos años, era para conseguir un trabajo tenía que estar en un partido político. Porque yo recuerdo que la primera cosa que yo hice fue inscribirme, porque era como un requisito para el trabajo. Tenías que inscribirte en un... O sea, no un partido político, sino para votar. Tenías que tener... No era que fuera un requisito para el trabajo, ¿sabes qué es lo que era? ¿Ah? Es que lamentablemente en los trabajos había gente de los partidos políticos que estaba... Yo sabes Claro. por qué me acuerdo porque mi suegro, la Margarita me contaba cuando era más joven. ¿Ya? Imagínate, él ya tiene 70 y tanto, estoy hablando de los 20 años de que, ¿cuándo habrán sido los? Ya ni sé. Y él justamente necesitaba un trabajo, pero que alguien le recomendó y se inscribió en el Partido Radical.
hasta el día de hoy está inscrito en el partido. Y el Partido Radical, ¿sabéis que le abrió las puertas así, pero de par en par? ¿Sabéis de dónde, no? De la aduana. Imagínate. ¿Por qué? Porque hay gente que muñequea. Pues eso es el Por problema. eso te digo, entonces yo me inscribí para tener todo y para conseguir trabajo. Y así he estado inscrito todas las veces. Hay algo interesante en lo que vimos ayer, como te decía yo. A mí me tocó votar en Quilpué, por mi pega, por el negocio en Quilpué. Y me tocó votar en un colegio que se llama Villa Los Fundadores, que es un colegio muy hermoso. Y había mucha gente. O sea, para mí me sorprendió. Y muchos niños llevando a sus papás, viejitos, sus jóvenes. Los viejos son increíblemente... Y me doy cuenta de que gracias a Dios, y solo Dios puede hacerlo, Chile sigue siendo un país conservador. Y eso es muy importante tenerlo en mente. Sigue siendo un país realmente conservador, que no ha perdido un poco sus líneas. No estamos diciendo que Chile ahora todos son salvos, no. Estamos diciendo que Chile todavía sigue siendo un país conservador. Lo que la televisión, lo que los medios te muestran, nunca es realidad, nunca es verdad. No es toda la ciudadanía que quiere tal cosa. Es como cuando, cuando dicen los animadores para sacarte algo de tu vida personal, es que la gente quiere saber. No, la gente no quiere saber, soy tú el que está preguntando que quiere saber. Por eso es lo que estábamos hablando de la cantidad de personas que realmente participan, porque hasta hace poco no era mucha la participación, digamos. Habían, claro, decían, ganó con tanto, pero la participación real era muy poca. Claro. Entonces eran muy pocas las personas que estaban participando. Y algo importante es, un tiempo hablando con estudiantes universitarios cristianos, y metidos también mis hijos y otros más, una vez yo le dije a mi hija, por favor, no se vaya a protestar. Salían para callados por ahí, y una vez mi hijo también dijo que habían dado una fila por ahí protestando. Y entonces la pregunta es, alguien dijo, ¿por qué al cristiano puede protestarle, puede salir a protestar? Y dijimos que sí. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando la presidenta Bachelet decidió darle libertad a las personas para protestar. ¿Me entiendes? Entonces, porque la Biblia dice que nosotros debemos someternos a toda autoridad. Porque todas las autoridades son impuestas por Dios, nos guste o no, ¿cierto? Son impuestas por Dios. De hecho, el apóstol Pablo, cuando recomienda esto, estaba César Nerón, que no era alguien como para seguir. Era una autocracia. Claro. Ni siquiera era una democracia, una autocracia. Claro. Entonces alguien me preguntó ese día, oiga, pastor, o Carlos, como sea, me dijo, entonces, ¿qué tenemos? ¿Es pecado salir a protestar? Le dije, no, porque el gobierno te dio el permiso para hacerlo. Y las personas pueden salir a protestar. De hecho, no es malo, pero también el protestar también te da decir algo, pero también tienes que cumplir algo. Y esto es votar. Los cristianos deben votar. No es que se les ocurra o decir, no, yo no lo hago porque no creo en esto. No. Si es la autoridad que te está pidiendo a ti que lo hagas. ¿Ves? Yo creo que las votaciones decidieron lo que hoy lo vamos a empezar a vivir de nuevo, que es cierto el rechazo. La votación de las personas, el escuchar, informarse, que es importante, trajo digamos, de que la ciudadanía se mostrara de esta manera. Ahora, pero no hay que olvidarnos que fueron obligados, de alguna manera, porque si volvemos a reiterar el asunto, si no hubiese existido el voto obligatorio, ten la seguridad que este cuento hubiera sido diferente. La gente, si no hubiesen obligado a ir a votar, la gente no hubiese ido a votar. Claro. y hubiésemos tenido lo que te acabo de mencionar de Colombia, que tiene un presidente realmente que ¿sabes quién lo sacaron? Los jóvenes. Claro. Ahora, algo importante, sí, con todo lo que hemos vivido ahora, algunos comentaristas decían que nuestro país va a quedar muy bien posicionado. ¿Por qué? Porque se atrevió a pedir una nueva constitución. Claro. Y al mismo tiempo se atrevió a decir, no me gusta la nueva constitución. Claro. Entonces eso como país, porque eso no ha pasado en otros países que ha pasado lo mismo. Otros países que han lamentablemente levantado nuevas constituciones no han tenido la capacidad que tuvo nuestro país de decir no. Claro. Entonces creo que es importante, ahora algo que tú decías recién que me gusta mucho y que creo que es importante que entender, porque a veces no lo entendemos. Reitero un poco lo que compartía y que decía ese pastor, que lamentablemente a veces las personas también piensan como Cristo viene tan pronto, no hay que hacer nada. Tú sabes que hay historias reales de pastores que se atrevieron a dar fechas, ¿no es cierto? Yo no me acuerdo bien el lugar, pero en Estados Unidos fecha y las personas vendieron sus casas, dejaron sus trabajos, dejaron sus universidades y se pusieron a esperar a Cristo que venía tal día. Y Cristo no vino ese día. Entonces fue una vergüenza. Ahora, ¿la Biblia qué dice? Dice que nosotros tenemos una doble nacionalidad, ¿no? Exactamente.
porque somos ciudadanos del cielo y ciudadanos de la tierra. Claro. Y en ambas ciudadanías tenemos responsabilidades. Claro, aunque aquí somos peregrinos y extranjeros. Sí, pero estamos viviendo... Porque lo que tú estás citando dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Sí. En los cielos. Eso es Filipenses capítulo 3, versos 20, Justamente. 20 y 21. Aquí pues estamos de paso, tampoco quiere decir que vamos a estar de holgazanes, porque es importante entender esto, no estamos de holgazanes. Hay que hacer cosas, nuestras acciones pueden cambiar un poco la situación de lo que está pasando. Se me olvidó lo que te iba a decir. Ahora, acuérdate de algo, ¿te acuerdas que La edad. en la época de Jesús habían diversos grupos? Estaban los herodianos, los fariseos, ¿no es cierto?, los saduceos, y todos siempre estaban tratando de molestar a Cristo y tratar de que Jesús hiciera cosas o dijera cosas. Y un día le preguntaron sobre los impuestos también, ¿te acuerdas, no? Sí. ¿Y qué dijo él? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es. Entonces él hizo de Dios. una separación entre la responsabilidad que tenemos para este mundo y la responsabilidad que tenemos para con el Claro. Señor. La Biblia es tremenda porque cuando nos habla de este mundo, por ejemplo, con respecto a las autoridades, dice que debemos velar por ellas nosotros. Sí. Ahora, algo que al menos para mí es significativo cuando yo miro la Escritura, ¿por qué razón? Porque uno puede darse cuenta en la Escritura como Dios hizo cosas no menores con personas, con reyes. La Biblia dice que el corazón del rey está en la mano de Dios. Sí. Yo no creo eso. Por ejemplo, yo creo que Dios, aún este presidente que tenemos nosotros, que si uno empieza a pensar en lo que... porque lamentablemente para ellos lo que les ocurrió fue una cosa que ellos no esperaban. Ellos tenían ciertos temores, pero ellos no esperaban esto. Ellos esperaban ser respaldados de la misma manera como la prueba, que la prueba tuvo un 80%, ¿no es cierto? Pero reiteramos lo mismo. ¿Cuántas personas? Yo no tengo las estadísticas, pero ojalá alguien las tuviera ahí, me dijera en el apruebo cuántas personas realmente participaron en la votación. En Y la tengo primera, la seguridad. En la primera, cuando se votó por la nueva, con la que se Claro. rechazó. Como, Claro. claro, Ahora, pero no, fue como un pero- 86 y tanto por ciento. Sí, pero fue no separemos tremendo. el porcentaje. Ujú. Si no, porque yo te puedo decir, el 100% votó, pero ¿de cuánto? Claro. De No, si no. 5 personas. El 100% votó. De millones de personas. Claro, entonces No, hoy día fueron- hubieron 13 millones de personas. Entonces, ¿cuántas personas realmente votó por el apruebo en su momento? Entonces, ellos tenían en su mente que podía ser algo similar, pero lamentablemente lo que ocurrió, ahora no es lamentable para nosotros, para mí, No, pues es de bendición de claro, toda- de- orábamos por esto. Y creo que hay algo importante que tú decías, Carlos, con respecto y creo que es importante, ¿por qué? Porque a veces también equivocamos un poco el camino pensando de que lo que tenemos que hacer nosotros es ir y salir a la calle y protestar. Pero si no hacemos, digamos, cuando uno piensa, por ejemplo, en qué es lo que tiene realmente mayor injerencia o qué es lo que realmente puede modificar algo. ¿Puede realmente modificar algo que un grupo de personas salga a la calle al respecto de nosotros como creyentes o pensar como nos cuenta la Escritura que dice que nuestras armas, a pesar de que andamos en la carne, no son carnales sino poderosas? ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Digamos, Claro. que realmente tú lo decías recién antes de que comenzáramos, que si el pueblo de Dios, en vez de reclamar a lo mejor, en vez de ir y protestar, en vez de hacer un montón de cosas, se dedicara realmente a orar, Claro. a cumplir lo que dice el libro de 1 Timoteo capítulo 2, verso 2, que dice que hay que orar por las autoridades, ¿no es cierto? Y ahí cuando él está diciendo, lo está diciendo por las autoridades que decías tú, ¿te acuerdas? Sí, por po. César. Sí, po. Una autocracia, digamos, Claro. ni siquiera era una democracia, ¿no? No. Yo pienso que sí, la idea esa de... a ver, quiero explicarlo de esta manera. Estaba Daniel en una de esas veces que leía la Biblia, Danielito, ¿cierto? Oh, sí, increíble. Increíble. Y él empezó a leer uno de los capítulos del profeta Jeremías y se dio cuenta de un detalle De interesante. que venía luego. De que estaba la fecha para cumplir los 70 años Y y volver volver a a casa. Jerusalén, ¿cierto? Lo primero que hizo él fue, buscó en una bandera grande y en su idioma puso Israel arriba, volvamos. No, él oró. Se arrepintió de sus pecados. Y vino la profecía, unas profecías más grandes con la única que tiene fecha, que fue, cierto, las 70 semanas de Daniel. Que Las es interesante. 69 que se Las cumplieron. 69 y la última que nos falta. Es interesante eso. Pero cuando comienza el mover de Dios, cuando empezó el mover de Dios, la gente empezó a salir. Y tenemos los más importantes, ¿cierto? Como Esdras, como Zorobabel y Nehemías. Pero ellos salieron, hubo una acción. Yo creo que el creyente debemos orar
debemos buscar a Dios. Ojalá la iglesia cristiana, evangélica o nacional, por decir así, tuviéramos una sola persona que hablara por todo. Ojalá estuviéramos unidos de una manera que fuera como un valor importante en un país. De Sin decir, poner a ninguna persona al frente claro, que pero nos ¿me vaya a entiende? representar en alguna cosa política. Algo así, bien firme. Yo creo que muchas de las leyes que tratarían de votar las personas que no son cristianas serían rechazadas porque verían en la fuerza de una iglesia cristiana Sí. activa. Ahora, Sirviendo a Dios. Algo importante con eso, Carlos, ¿Ya? al menos para lo personal, tenemos que de repente disentir y tenéis que... alguien lo decía, el hecho de que el cristiano camine con Cristo no necesariamente van a modificar las cosas que tengan que ocurrir en el mundo. Ahora, lo que ocurre en el mundo debería modificar nuestro caminar con Cristo, ¿ya? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? A lo que estamos viendo, vimos la pandemia, ¿no es cierto? Que todo el mundo estuvo bajo una sola bandera, ¿no es cierto? Y eso no ocurría desde la Torre de Babel. Claro. Vimos de cómo, todas estas cosas que hemos visto, la ciencia, tú mismo, yo no sé, bueno, ¿tú cómo cambiaste eso a de tu otro iPad hasta acá? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo cambiarlo? ¿Tú todos los datos que tenías en tu iPad, en la otra iPad? Mi hijo. Ya, mi hijo se compró un iPad nuevo también y el iPad viejo lo puso debajo. ¿Ya? Y el iPad nuevo, ¿sabes lo que le dijo? ¿Ya? ¿No? Ah, tienes un iPad nuevo. Y le pasó toda la información sola. Claro. Sin. Y yo le decía, por ejemplo, tenemos a Siri, ¿no es cierto? Sí. Tenemos a Alexa, tenemos Google. Entonces, no podemos decir que realmente las cosas no están... Entonces, eso es lo que debiera modificar nuestro andar con Cristo, digamos, prepararnos realmente como Él dijo, porque pueden ir en cualquier momento. Claro. Pero nuestro andar con Cristo no va a modificar cosas que tienen que ocurrir. Como por ejemplo, tú lo decías recién, 69 semanas, ¿no es cierto? Se Sí. cumplieron. Falta la semana del anticristo. Claro. Lo dijimos en algún momento, Jesús por segunda vez no puede venir. Claro. No puede venir si no aparece ¿quién? El anticristo. El anticristo no puede venir si no aparece, Si si antes no no es desaparece sacada ¿quién? la iglesia. La iglesia. Entonces, Claro. ¿te das cuenta? ¿No? Entonces, esas cosas no las vamos a poder modificar nosotros. No, eso no está ni siquiera en discusión de Claro, una modificación. pero aún pensando un poco en todo esto nuevo que hay, que es ¿cómo se llama? La cosa de género, la homosexualidad, el lesbianismo. ¿Por qué razón? Yo hoy día pensaba, bueno, esta es una posición personal. Pensaba en algo con respecto a eso, porque la Biblia dice, el Señor Jesús dijo que Él, cuando viniera, iba a ser como los días de ¿qué? De Noé. Ya, entonces, eso es irreversible, eso caminamos para allá. ¿Por qué pensaba esto? Opinión personal. Si quieren, me pueden aplaudir o me pueden apedrear, hagan lo que quieran. Ayer escuchaba a Cass. Salió toda esta cosa y aparece Cass. Sí, aparecieron todos los políticos en ¿Realmente televisión. crees que No. diga la verdad? A mí no me gustó. No me gustó. Lo encontré que era un aprovechamiento. Opinión personal. No me gustó. ¿Y sabes qué? Realmente pensaba que no me gustaría de repente un presidente como ese tampoco. Al menos a opinión personal mía. Ya. Porque no me gustó ese aprovechamiento que encontré que hubo, porque durante toda la campaña, y creo que en algún momento hasta Mossati les pidió por favor, cállense. Ustedes nos están ayudando a que el rechazo le vaya mejor, ustedes están lo mismo que hicieron en el otro lado, ellos estaban haciéndolo de este lado. Opinión personal. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Es que hay cosas que en el mundo se van a ir desarrollando y que a pesar de que nosotros podamos caminar con Cristo, que oremos mucho, no las vamos a poder cambiar. ¿Entendí? Por lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él iba a venir cuando fueran como los días de Noé. Mira, yo estaba pensando en esto de la que está pasando, la oportunidad que Dios nos está dando a todos, ¿cierto? Ahora, perdón, Carlito. Esperamos sus opiniones, buenas, malas, enójense, queremos que participen. Sí. Ahí envíennos cualquier comentario, Daniela va a mandársela a Silvia y lo vamos a tratar de responder. No tienen por qué gustarle lo que decimos nosotros, ¿ya? Amén. Mira, yo analizando un poco algunas cosas de las escrituras y pensando que yo enseño el día miércoles los profetas, o sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo, el domingo el Nuevo. Y he estado estudiando mucho el Antiguo en hartas cosas y ahora estaba pensando en todo lo que va a pasar y sentí esta palabra, o sea, a lo mejor es para mi corazón, no, pero puede ser que también sea algo más así.
Tú sabes que uno de los buenos reyes, y que es poco nombrado, es Josías. Sí. Josías fue un gran La rey. reforma. Un gran rey. Y después de Josías vino, el pueblo decayó y los hijos de él fueron deportados y ya no hubo nada más, ya se acabó Israel. Pero uno de los mejores reyes fue Josías. Reino del sur. Claro, Cuando el rey del sur. Israel, el reino del norte, Sí. y ese desaparece con No, Asiria. sí, con Asiria. Sí. Entonces, él cuando encuentra, ¿cierto? Y empieza a buscar de Dios, Dale. dice, de niño, Sí. desde muy pequeño se inclinó su corazón a buscar. Yo busqué influencias sobre la vida de él, porque él solo no lo iba a hacer, que es importante en esto. Y dice Es que había un hombre. estaba, ¿cierto? Hubieron dos personas. Fue Sofonías uno, y también fue el otro profeta, me parece que fue Jeremías, que estaba ahí también Jeremías. Y le dieron una palabra a él y él se afirmó de eso y creció. Y cuando él limpiando el templo, porque su padre lo había Encontraron dejado, la palabra encontraron la palabra, y él la empezó a leer y su corazón, y mandó a consultar, ¿cierto? Y esto fue lo que la... ¿Qué iba a pasar si en su tiempo? Increíble. ¿Cachai? Entonces dice, más el rey de Judá, que os ha enviado para preguntar a Jehová, así diréis, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció. Es interesante esa palabra, enterneció, que tiene que ver con, como que se le achicó, ¿no sé? Es como que actuó como un niño cuando es retado por su papá, se le vino ese sentimiento, ¿qué hicimos? Se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás librado, llevado a tu sepulcro en paz, y no verás tus ojos todo aquel mal que traigo sobre este lugar. Yo dijeron al rey la respuesta. Yo pienso también que puede ser este el tiempo nuestro, que nosotros no vamos a alcanzar a ver todo lo que Dios trae sobre este mundo, y que Dios nos está dando una oportunidad a todos nosotros todavía de seguir, ¿cierto?, predicando la palabra, de seguir haciendo, aunque si hubiese salido el otro, ¿cómo se llama? Igual tendríamos que hacerlo. Pero creo que a lo mejor Dios nos está dando a los más viejos, a los que hemos estado toda la vida en esto, porque hemos estado toda la vida en esto, pues, sin parar. Nunca nos hemos ido ni a derecha ni a izquierda, nunca hemos sido perfectos, estamos lejos de una perfección. Pero sí hemos tratado de hacer que el corazón de las personas vuelvan. Hoy estuve con mi esposa, el lunes estamos todo el día juntos, que es el lunes matrimonial prácticamente. Estamos todo el día juntos, haciendo cosas en la iglesia, limpiando. Y empecemos a acordarnos de la gente que ha pasado por la iglesia. No sé si a ti te ha pasado, que una vez se siente y se pone a recordar gente. ¿Sabes lo que me ha pasado? ¿No? Que voy de repente, he pasado por el supermercado, por el mall, y de repente alguien me saluda. Y yo, si tú, no, si estuve en su iglesia un tiempo, perdón, yo no me acuerdo. Y me ha pasado eso. Y yo creo que a lo mejor Dios nos está dando esta oportunidad, como se la dio el rey, de seguir predicando la palabra, porque nuestro corazón a lo mejor ha tenido ese sentir. Yo creo lo mismo que tú. Nosotros estamos haciendo algo. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama La oración de Jabes. Sí. Y a Jabes, para mí esa oración yo la hago todos los días. Ese hombre a mí me impresiona. ¿Por qué? Porque el libro de Crónicas, nombres, y de repente Dios se para. Y Dios resalta a Jabes. Claro. Y dice, fue más ilustre que todos sus hermanos. Claro. Jabes significa que me ha causado dolor. ¿Qué hizo él? Oró. ¿Y qué oró? Bendíceme, ensancha mi territorio, no quites tu mano sobre mí, guárdame del mal para que no me haga daño. Claro. Nosotros orábamos oración por el país. Yo oraba por el Señor, bendice este país, ensancha su territorio, no quites tu mano sobre él y guárdale del mal. Entonces, creo que una de las cosas que tú apelabas recién y que es muy importante entender, que a veces nos equivocamos. ¿Por qué? Porque de repente un poco menos pudiéramos ponerlo, voy a poner extremista, tomar las armas para ir. Porque alguien hablaba de la desobediencia civil. ¿Cuándo debiera haber desobediencia civil si pudiéramos llamar a los cristianos? Alguien decía que un cristiano debe ser un buen ciudadano, pero un buen ciudadano cuando se convierte en un mal cristiano, no es un está mal. No, pues. Y ahí ya empiezan los problemas cuando las cosas, digamos, que realmente,
Cuando las cosas de Dios, digamos, es como lo que te decía yo, pues, nosotros ayer domingo, a pesar de que el gobierno dijo no se puede juntar ningún grupo, yo no me considero un grupo, no me considero un club deportivo, soy una iglesia, somos la iglesia de Cristo, yo no me voy a someterme a esa ley. Claro. Si lo hago, a lo mejor lo voy a hacer por el beneficio de las personas, pero no porque ellos me lo vayan a imponer. Entonces, ¿hacia dónde iba un poco? A que entendiéramos que Dios realmente nos ha llamado a nosotros a ser participativos con Él, pero no de la manera equivocada que a veces la gente piensa que es saliendo a las calles. Yo tenía aquí algunos apuntes, por ejemplo, si leemos en el libro de Romanos, que ahí no habla de las responsabilidades con el mundo, porque ahí habla cuando dice sométete a Dios, no le debas nada a nadie y puesto, ¿no es cierto? Claro. Ahí uno muestra su responsabilidad para con el hombre. Al tiro, pero algo interesante. La historia, ya lo dijimos recién, ha acusado situaciones donde la gente dejó sus trabajos, vendió sus casas, dejó las universidades, porque alguien le metió en la cabeza un poco que Cristo viene a la vuelta. Claro. Y eso es una equivocación. En Juan 17, el Señor Jesús oró por ellos. ¿Te acuerdas cómo oró? La oración que realmente es personal de Pero Cristo. ¿qué es lo que le oró? Padre, no los quites del mundo, guárdalos del mundo. Sí, sí, completo. Entonces, él, cuando uno empieza a pensar en él, y él mismo dijo algo interesante, dijo, es claro, os envío en medio de lobos, dijo. ¿Pero con qué objeto? Con el objeto de que los lobos pudieran convertirse en ¿qué? En ovejas. En ovejas. Sí. Entonces somos nosotros los indicados a hacer eso, pero no de la manera equivocada. Y es interesante, ¿por qué? Porque cuando uno piensa en lo que estamos haciendo mención, por ejemplo, Jesús nunca, a pesar de que a él los líderes, acuérdate, yo siempre lo digo porque llega a ser, no sé si irrisorio, pero el hombre que está con la cruz, en la cruz, ¿no es cierto?, que el que acepta a Cristo, entre comillas, si le pudiéramos decir, Yeah. le dijo, acuérdate de mí cuando vengas, ¿qué? En tu reino. Porque ellos tenían una idea equivocada, ¿no es cierto? Siempre la tuvieron. Ya, pero Jesús, ¿de qué? Y esto es importante, nunca fue un Mesías político. Ellos buscaban un Mesías político, pero no lo hallaron en Jesús. Nunca habló de sublevación política, nunca habló de guerra cultural, nunca habló contra los impuestos, nunca abordó ni siquiera temas sociales. Tú el otro día me dijiste algo, que a eso lo vamos a tocar un ratito más. Nunca habló sobre temas sociales a pesar de que habían muchos. Había maltrato infantil, había maltrato de las mujeres, habían pobres. Él dijo a los pobres, siempre los tendréis. ¿Por qué? Porque lo suyo no era una revolución como la que hoy día se pretende, que era una revolución espiritual, no social. Él venía a salvar gente. Sí, sí, entonces, cuando la iglesia se equivoca y salimos a la calle y no hacemos... Tú lo dijiste de una manera, voy a tratar de graficarlo, que hablaba y que el Diego te decía algo también. Cuando hablaba de los creyentes, de ser verdaderos creyentes. Lo que te decía recién yo, ser buen ciudadano, a ver, ¿cómo era? Se me olvidó. Un buen ciudadano es un buen creyente. A ver, ¿cómo era? Y cuando un creyente es un buen ciudadano. Y cuando un buen ciudadano, mira, se convierte en un mal creyente, está mal la cosa. Es que ahí corre el políticamente correcto e incorrecto. Porque Pablo dice en Gálatas 1, al final del discurso que le da a los Gálatas, que es súper duro, cuando le dice que se alejaron del Señor, ¿cierto? Porque se fueron tras y le dice, si yo agradara a los hombres, entonces ¿qué? No sería siervo de Cristo. Entonces, ese es un punto importante. El cristiano, en todo lugar que esté, tiene que primero no agradar a la gente que lo rodea, porque si no caen en el asunto de ceder. Porque tú vas cediendo cosas, ¿viste? Mira, una historia, que bueno, ya hacía tiempo que no escuchaba ninguna, así que... Hace tiempo atrás me junto siempre con compañeros de curso, cuando estábamos en Salesiano, me junto con un grupo de más de 40 años, son todos viejitos ya, y se nos murió uno incluso. Y un día me dijeron, vamos a ir a tomar café. Yo dije, oh, qué bueno, son cafeteros estos cabros. Ya, pues entonces llegamos al lugar y dije, espera, ¿por qué las paredes están negras? ¿Por qué las ventanas están todas negras aquí? Era un café con piernas. Me dijeron, no, si un café, ¿sabes? Le dije yo, mira, yo voy a ir a tomar café allá, donde las niñas están vestidas, las ven, ¿no? Y hay familia, y hay personas, yo voy a tomar café ahí. Y cuando salgan de acá, ustedes van a buscarme allá. Yo no me voy a morir y de ahí nos vamos a almorzar a algún lugar Y yo me fui ahí, ¿viste? De hecho andaba con mi computador, me puse a estudiar mientras tomaba café y empezaron a llegar de a uno. Y me decían, no, si este me llevó. Después llegaba el otro y decía, no, si el otro no llevó para allá. Sí. Entonces, en esas cosas uno puede decir, porque son mis amigos, voy a entrar. Eso significa ceder.
Y aquí no hay nadie de fierro. Si el apóstol Pablo dijo, huye de las pasiones juveniles a Timoteo. O el Salmo 1, bienaventurado el varón, que no anduvo ni se sentó. Claro, entonces mejor arranquemos que después tengamos una lamentable situación que se puede dar en cuanto a esto. Entonces, yo creo que el cristiano en el lugar donde está debe mostrarse como cristiano, debe vivir como cristiano y profesar realmente una fe que crea realmente en Cristo. El punto que te decía yo me he topado con gente, ¿cierto? Sobre todo que últimamente estoy viendo, no veo mucho Facebook, no veo muchas redes sociales porque no son muy buenas. Y te encontráis con personas que dicen cosas que yo digo, ¿esta persona habrá pensado un poco en lo que escribió? O sea, ¿habrá tomado un momento para decir lo que voy a decir va a ayudar o va a empeorar o va a dañar o va a destruir la vida de alguien? Porque en eso se termina, destruyendo la vida de alguien. Y nosotros estamos en contra del aborto. La Biblia es clara en cuanto a eso. No puedo entender que alguien diga, no, es que yo... Hay cosas y cosas. O sea, yo he escuchado tanto testimonio de personas que dicen, ¿cierto?, que su guagüita venía muy mal, y escuché uno interesante, que era un matrimonio joven, que dijeron, vamos a esperar que nazca. Nosotros no vamos a tomar una decisión sobre ella. Y que Dios tome la decisión. ¿En qué sentido? Si nace y Dios se lo lleva, Dios tomó la decisión de llevárselo y no nosotros. Y fue interesante porque ellos contaban que la guaguita nació con muchas deformidades y la guaguita traía ese problema. Y ellos la tuvieron igual, ¿me entendió? La tuvieron igual. Y el Señor se la llevó a los días, al tiempo después. Pero ellos quedaron con una conciencia de, no fuimos nosotros quienes jugamos a ser Dios, sino que Dios mismo, ¿cierto?, en el momento preciso dijo, yo me lo llevo. Pero eso también te habla de las personas que confían en lo que Dios puede hacer. Es interesante esto. Y es importante entenderlo. A veces nosotros queremos jugar a Dios. Si uno está... A ver, no, yo voy a decidir. No, yo no he escuchado ninguna opinión positiva de personas que han cometido aborto, de niños grandecitos. Y el dolor también de las personas que quieren tener hijos y ven que su agüita se pierde. No solo eso, muchas personas que han llegado a Cristo han sido, en su otra vida han tenido aborto y le ha dolido toda su vida. Eso hace muchos años, cuando estábamos en Valparaíso, en el primer lugar grande, ¿te acuerdas? El primer lugar grande de Valparaíso. Se convirtió primero un niño que venía a la capilla, un niño solo. No sé cómo llegó, pero llegó a la capilla. Y él forzaba a su mamá a venir a la iglesia, porque a él le gustaba. Y la mamá terminó aceptando a Jesús como Salvador. Y un día, ¿cierto?, en una conversación me dijo, mire, yo me casé, ¿cierto?, mi esposo, pero el niño no es hijo de mi esposo. ¿Sí? Y ¿sabe qué? Cuando yo era joven, con el marido, con el papá del niño, ¿cierto?, quedábamos esperando familia y yo abortaba, se me hizo un hábito. Abortaba, yo calculaba más o menos, no sé, pues, que tenía como, perdía la primera, no llegó mi primero costumbre femenino, ¿cierto? Y a los 2 o 3, pum, cortamos. Y ahora me dijo, tengo tantas ganas de darle un hijo a este hombre y no puedo, porque abusé de estas cosas. Bueno, en nuestro país era algo normal eso antiguamente, solamente que no era lo que hoy pretenden hacer, es como... no sé cómo decirlo, digamos, que sea legal, digamos, que sea más fácil, más sencillo. Ellos dicen que sea protegido, en realidad. Eso es lo que ellos establecen dentro de lo que pretenden hacer. Es que son leyes impías. Sí, por eso digo, pero volviendo un poco a lo que hacíamos presente, tenemos que entender que este mundo, por eso el Señor dice, en el mundo donde dice aflicción, os envío en medio de ovejas. Nosotros tenemos que entender, cuando uno ve la descripción, por ejemplo, que da el apóstol Pablo de los últimos días, dice que el Espíritu dice claramente que los últimos días, y da una descripción que no es menor, pues. Amadores de sí mismo, vanaglorioso, desobediente a los padres, ingrato. Entonces, cuando uno piensa, y eso por eso es lo que yo te decía delante, tener cuidado que de repente pueda haber esa utopía, voy a llamar de esa manera, porque no te olvides que dentro de las concepciones que hay teológicas, hay unos que pensaron en un momento, al final del siglo XIX, a comienzo del siglo XX, de que el mundo entero iba a ser para Cristo. Por eso la gente dice Chile para Cristo y todo eso, porque el mundo entero iba a ser evangelizado. Y cuando el mundo entero fuera evangelizado, iba a venir Jesús. ¿Te acuerdas de esa posición o no? Sí, que es un error.
Por eso te digo, entonces a eso me refiero al tener cuidado con esa utopía. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no vamos a ir viviendo en un mundo mejor. El mundo no va a ir mejorando. Pues es lo que te decía de repente, el cuidado que hay que tener, no sé, que vamos a orar y como vamos a orar nosotros. No, hay cosas que se van a tener que dar porque el Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Claro. El mundo se va a ir poniendo más oscuro, se va a ir poniendo más denso, al punto que Dios se va a ver, voy a ponerlo de esta manera, en la obligación de sacarnos de este mundo, porque ya va a ser casi imposible Claro. que podamos vivir en él. Claro, recuerda que Acuérdate que, con Lot. Lot dice que, yo me río mucho de repente cuando le digo a la gente, yo cuando estoy en la escuela bíblica, no en la de la capilla, sino que en la asamblea, aprendimos de Abraham. Y al rato andaban todos con Abraham, era como andar jugando a la pelota con Abraham, entonces va arriba, abajo con Abraham. Pero yo creo que ninguno de nosotros se parece a Abraham ni un ápice. Po. Es como con Lot. Muchos Lot, y hablan mal de Lot, pero dice la Biblia, porque Dios da testimonio de él. Dice que Lot afligía cada día su alma. Yo me pregunto, ¿realmente los creyentes afligirán su alma todos los días por lo que les toca vivir, por lo que les toca mirar? Y uno puede pensar, realmente Lot, a pesar de que hablemos tan mal de él, puede que sea un mucho mejor cristiano que muchos de nosotros. Puede ser. Por lo que dice la Biblia. No, obviamente. La Biblia dice que Dios es el que da testimonio. Claro. Que Lot afligía Sí. su alma cada... ¿Yo a quién le voy a creerle? Sí, acá. A Dios tengo que creerle, ¿entendí? Entonces, importante eso en realidad, pues, tener claro eso, que nosotros estamos en un mundo... Yo te digo, reitero lo que decía, nosotros tenemos que más que nada orar nuestro presidente, que Dios de alguna manera le ayude a gobernar bien dentro, no sé, y creer que Dios puede cambiarlo a él, a lo mejor, como en algún, no sé, como en algún momento cambió a Nabucodonosor, como en algún momento cambió a tanto así, lo dice que era su siervo, dice ahí 200 años antes. Recuerda que eso que tú dijiste de Jesús es así, tal cual. Si a él no se mezcló en nada con política, nada. Y gracias a Dios, porque si no sería un partido de la cristianos no sé cuánto. Gracias a Dios. Y todas las veces que le hicieron preguntas, por ejemplo, los herodianos o los fariseos, era para ver si el hombre podía adjudicarse, inclinarse hacia ellos. Y no se logró. De hecho, cuando el pueblo trató, hacerlo rey, lo dejó solo, el pueblo los abandonó. Lo abandonó también. Sí. Toda esa luz del nacimiento de Jesús hasta su muerte, ¿cierto? Después se traspasó a la iglesia. Sí, algo antes que se me vaya la idea. Entendiendo un poco al punto de cómo Dios puede hacer cosas. César, ¿tú sabes que hizo un censo? Sí. ¿Por qué hizo el censo? Para saber cuánta gente había. ¿Pero realmente era eso o era el cumplimiento de la palabra de Dios? Obvio que era el cumplimiento para que Jesús naciera. A eso es lo que estoy diciendo, claro, que realmente estas personas realmente no pueden ni saber. Obvio que Dios está detrás de todo esto. O sea, si tú no veis esto, ya está en otra. O sea, es lo mismo que, vuelvo a lo mismo. Los eruditos bíblicos dicen que el primer capítulo de Isaías debería ser el 6. ¿Sí? El 6 es el primer capítulo. Pero como Dios lo dejó así, así es. ¿Me entiendes? Pero al leer Isaías, uno debería empezar en el capítulo 1 por el 6. Y en el capítulo, ¿por qué? Porque el 1, porque el 6 explica algo interesante. Dice, cuando murió el rey Usías, Isaías era primo de él. O sea, pertenecía a la realeza Isaías. Familia total, familia. El rey Josías fue un rey tremendo, tremendo. O sea, un rey, fue el que murió él. Claro, Usías. Un rey tremendo que hizo muchas reformas y gobernó por más de 30 años. Y tenía a la gente muy feliz. A pesar, y esto es lo interesante, la gente estaba feliz. Había prosperidad, pero no buscaban a Dios. Sí. Porque el primer capítulo de Isaías los llama príncipe de Sodoma. De aquí hasta el dedo estaban corrompidos. Claro, y Dios los llama al arrepentimiento y todo aquello. Isaías tuvo la visión porque el pueblo y él cayeron en el sentido de ¿qué hacemos ahora? Sí. Como que se les olvidó y que Dios no es el rey. Yo sigo reinando. Claro. En este tipo de cosas, si hubiese salido el apruebo, los comunistas sobre nosotros, así como Dalila le dijo a Sansón, los filisteos sobre ti, nos han dicho ahora los comunistas sobre nosotros. Dios está en control. Sí. Realmente está en control. ¿Y algún plan tendría? Uno de los mensajes que yo he estado compartiendo con las personas, compartí el domingo y con otros estudios bíblicos, yo siempre digo, Dios está en control, no se lo olvide jamás, Dios está en control. Y si usted se enferma y pasa por momentos graves, Dios sigue estando en control. Porque así es, Dios está en control.
Y a veces las cosas más difíciles, ¿cierto? No es, me refalé de la mano derecha de Dios. No te refalaste, sigues ahí. Lo que pasa es que hay momentos que tenemos que ser... Ahora, algo importante, al menos yo el domingo lo decía, terminaba un poco haciendo referencia a dónde está nuestra seguridad. Nuestra seguridad está en lo que dice Dios. ¿Qué dice, por ejemplo? Busca primero el reino de Dios, las demás cosas déjame. ¿me escuchaste el estudio? El otro dice claramente que no nos dejará ni nos desamparará. El salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Del cielo viene mi socorro. Viene de Jehová. Algo me decía... Sí, perdón. Hablamos han llegado cositas acá. Hoy, ¿para comer? Don Jorge Antino Pay. Dice, el cristiano como luz y sal de la tierra solo deben orar y callar ante una propuesta o elección de gobernantes, o puede denunciar, decir o hablar lo que piensa y creer lo que es mejor para el país o ciudad, de acuerdo a la Escritura. Yo te puedo dar esa respuesta. Sí, algo muy simple. Personalmente, ¿qué es lo que yo creo? Que la mejor forma es votando. Porque hay mucha gente, por ejemplo, aquí mismo yo estoy mirando a alguno, en realidad hay a uno en particular, que a lo mejor puede hacer alguna opinión, pero no iba a votar, po. Entonces, el hecho, lo que compartíamos recién, tenemos una realidad de un 80% de apruebo para la Constitución, ¿no es cierto? Cuando sigue la Constitución, pero ¿cuántas personas realmente fueron a votar allí? Ahora fueron 13 millones de personas. Entonces, y vuelvo a reiterar, ¿perdón? 7,5 millones. ¿Votaron la vez anterior? Claro. Estamos hablando de la diferencia de cuánto. A voto voluntario. Por eso, no, pero estamos hablando de cuántas personas. Como dice y estamos hablando de que dijimos que 2 millones de votos evangélicos. Sí. A lo mejor esos 2 millones de votos evangélicos no estuvieron en el apruebo o el desapruebo. ¿Por sí. qué? Porque la apatía, no me importa, no me interesa. No, el creyente, yo no tenía anotado aquí, tiene que participar. La Biblia dice claramente, tenemos doble ciudadanía y tenemos que ser responsables tanto con las cosas celestiales como las cosas terrenales. Voy a leer un texto antes de que digas, no te la voy a olvidar lo que iba a decir. Sí, antes que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. Pero para tu bien, si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para los que castigan. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, dice aquí. Porque por esto pagáis también los tributos. Entonces aquí está hablando de las responsabilidades que tenemos como hombres creyentes en este mundo, ¿no es cierto? Lo que decíamos, un buen creyente es un buen ciudadano, ¿no es cierto? Ya se me olvidó cómo era la cosa. Pero un buen ciudadano se convierte en un mal creyente, un mal cristiano, está mal la cosa. Personalmente, Carlito va a decir su opinión, el creyente creo que la mejor forma de participar con lo que dice don Jorge, de desaprobar o aprobar, rechazar, es votando. Sí. Porque es ahí donde realmente las cosas cuentan, de otras no cuentan. Un comentario, ¿dónde cuenta? Puedo hacer una cosa, claro. Un podcast se llama. Claro. Al tremendo podcast puedo hacer aquí, pero no ir a votar. Claro, yo quiero dar la respuesta bíblica al tema al Jorge, que espero que tu auto esté bueno. Porque, Jorge, tienes que, o sea, bíblicamente, Sadrac, Mesac y Abednego, es importante acordarnos, cuando el rey levantó la estatua, ¿cierto? Y dijo que todo el mundo debía adorar, ellos no lo hicieron. Fueron primero, alguien los vio que no lo hicieron y fueron a contarle al rey, porque así comienza esto, ¿cierto? Y el rey los llamó, y el rey les dijo, ya, les doy la oportunidad, van a poner la música acá, está la estatua, y si ustedes no adoran, ustedes saben lo que va a pasar. Entonces, uno de ellos les dijo, sepa pues rey, ¿cierto?, sobre este asunto, que no adoraremos la estatua. Y aunque Dios no nos proteja de esto, o nos proteja, igual no nos vamos a arrodillar. O sea, la persona tuvo el derecho de decirle, no quiero tu estatua, no quiero tu religión, ni quiero someterme a lo que tú estás haciendo en ese sentido, porque nosotros no adoramos esto. O sea, hay que tenerlo claro esto. Entonces, el rey dice que se encolerizó de tal manera que hizo calentar 7 veces más el horno y los mandó, ¿cierto?, al interior, al punto que las personas que lo enviaron al horno, por la radiación del calor, murieron.
pero a los tres no le pasó nada. Ellos estaban claros que es muy probable que terminaran en ceniza dentro. Pero le dijeron, sepa rey, que Dios nos puede librar, y si Dios no nos libra, igual no lo vamos a hacer. Eso se llama convicción de un creyente. Convicción, Ahora mira. también eso podría haber sido llamado desobediencia civil. No, porque está hablando ¿Cómo de que? tu fe. Po. No, pues sí, pero es que aquí hay algo importante que hay que destacar. Lo que dijimos recién. El apóstol Pedro, nosotros y Juan fueron tomados presos. ¿Sí? Le dijeron, ustedes no hablen más. ¿Qué dijeron ellos? No vamos a seguir ¿Qué hablando. es lo que es eso? ¿Ya? Dice la Biblia, sométete a toda persona a la autoridad Claro. superior. Y tú no te estás obedeciendo. ¿Qué es lo que es eso? Claro, obviamente sí. Desobediencia. Entonces, así es lo que estábamos pero apelando. el punto es Por eso, cuando las cosas- el límite es, ¿dónde está el límite entre obedecer y no obedecer? El límite está cuando afecta mi fe. Claro. Lo Por demás, eso- hay que pagar impuestos, ¿cuánto es? 20, ya toma 20. Por eso es paramos. lo que hablábamos, hasta dónde llega mi obligación con el gobierno, cuando él ya me impone algo que va contra mí. Y eso puede ser... Y eso se le impuso a los por eso, judíos. y eso se le podría llamar desobediencia civil. Ya. Por ejemplo, cuando antes de Cristo, cuando los romanos llegaban y conquistaban las ciudades, ellos llegaban y entraban a las ciudades más importantes y llevaban todos sus emblemas. Llevaban estatuas y las colocaban ahí, pero en Jerusalén nunca entró una. Nunca. Y todo Roma tuvo que estar en Cesarea. Ahí se hizo como la capital, digamos, porque los judíos cuando vieron venir, ellos se tiraban al piso y las carretas no podían pasar. Preferían morirse que traer, ¿cierto? Y las estatuas las pusieran en Jerusalén. Estamos diciendo que ellos no eran El síndrome creyentes. de Masada, se le llamaba. Claro, es importante entender eso. Ellos tenían una convicción. Aquí no va a haber una estatua, ni vamos a adorar una. El creyente debe tener sumamente claro y en verdad claro cuáles son sus convicciones, o si no perdemos el tiempo. Tomando un poco el asunto, creo que si uno lo mira, voy a decirlo de esta manera. Lo que tenemos es el resultado de muchas personas que no fueron a votar en su momento, cuando se votó por presidente de la República, antiguamente, antes que fuera obligatorio. Y lo que tenemos, porque volvemos a reiterar, si vamos a las estadísticas nomás, el gobierno que tenemos, ¿cuánta gente realmente participó en esa elección? Claro, muchos dicen 40 y tantos de acá, tanto de acá, dicen tantas personas, sí. pero ¿cuántas fueron? Yo sé si ustedes, algunos me pueden ayudar. Prácticamente votan 7 millones y medio. También, 7 millones y medio votaron para... ¿Y dónde están los 5 millones? Los 5 millones que ahora votaron hicieron la diferencia. Po. Sí. Entonces, reiteramos un poco a dónde, digamos, tú lo dijiste, no quiero leyes, ya, lo voy a decirlo de esta manera, ¿Ya? del aborto. No quiero leyes de transgénero. Que atenten contra las buenas No las costumbres. quiero. No, po. Pero ¿cómo lo hago? ¿Salgo a protestar para eso? Yo No, pienso voto, es Carlos. obvio, pero hay mucha Voto. gente protestando ya, po. No, por eso, pero es que eso, lo que hay que entender es eso. No se votó. El pueblo evangélico fue culpable en su momento de no votar. Sí. A eso es todo, De entonces- hecho, alguien el otro día escuchaba que había un pastor, no sé de qué iglesia, y ni siquiera quiero saber qué iglesia era, que le tenía prohibido a la gente salir a votar. Entonces yo decía, pero ¿cómo, santo Dios? O sea, eso se llama no tener educación Cívica. y tampoco enseñarle bien a las No, personas. pero eso es lo importante, al menos la respuesta que yo le puedo dar a Jorge Antinopay es esa, digamos, de qué manera yo me opongo, digamos, si yo no quiero, vuelvo a reiterar, lo que tenemos es culpa nuestra. Por todos los que en algún momento nos fuimos a votar cuando había que votar, los 5 millones que hoy tuvieron los obligaron, y fueron, ¿y qué dijeron? Que no eran ni de allá, dijeron algo diferente, algo más. Sí, Héctor Césped hace un comentario y una pregunta al final. Dice, como cristianos conocemos las escrituras, pero no debemos ser indiferentes a la constitución de nuestro país para actuar con justicia en una democracia con equidad, orando, entregando cartas a las autoridades, no buscando puestos en el gobierno. Y después hace una pregunta, dice, ¿la iglesia es una asamblea o un grupo? Bueno, la palabra asamblea se supone que los sacados fuera. Ahora, lo que hay que entender que la iglesia como tal, digamos, el edificio no es la iglesia. Los creyentes somos la iglesia de Cristo. Ahora, reitero un poco, al menos para mí personalmente, creo que la mejor forma de participar en esto es votando. Más allá de los meetings, más allá de todo ese tipo de cosas, creo que votando. Porque reitero, ¿qué hizo la diferencia ahora?
Fue la votación. Fueron los 5 millones de personas o los 2 millones de creyentes que fueron de cristianos Claro. evangélicos que votaron. Ellos hicieron la diferencia. Si Claro. aquí no hay diferencia, aquí no hubo otra cosa. En respuesta a lo que el hermano está preguntando un poco, a ver, cuando nace cuando nace la iglesia, ¿cierto? En días de Pentecostés, que es la segunda institución dada por Dios. Dios solo ha dado 2 instituciones, que son la primera el matrimonio, dada por Dios y reglamentada por Dios. Y la segunda es la iglesia. Son las 2 cosas que Dios reglamentó, digámoslo así. Dice la Escritura que las personas se empezaron a reunir bajo el poder del Espíritu Santo y empezó a haber tal movimiento en esto que los que estaban alrededor empezaron a convertirse. Dice que inclusive, ¿cierto?, hasta los sacerdotes estaban obedeciendo a lo que estaba ocurriendo. Eso dice la Escritura. Claro, el voto es importante y tenemos que hacerlo, y estamos en deuda con eso. Yo creo que yo también he votado siempre, pero estamos en deuda con eso. Pero también la iglesia, como cuerpo de Cristo, debe ser una influencia en el lugar donde está habitada, en el lugar donde está. Debe ser de alguna manera Pero de qué más, perdón, yo vuelvo a reiterar. comportándonos como creyentes. Sí, ese es El el punto. apóstol Pablo, ¿qué dice? Por ejemplo, dice que hay muchos creyentes, dice, a ver, déjame citar el texto, que con su boca dicen una cosa, pero con sus hechos, entonces esa dicotomía que la gente dice que de repente que el creyente, por ejemplo, en la iglesia es tan santo y en el mundo su vocabulario es soez, digamos, un vocabulario. Entonces, a ese tipo de cosas apelamos. Entonces, yo por eso reitero, creo que realmente, vuelvo a reiterar, alguien lo graficó de esta manera, y reitero, un buen creyente es un buen ciudadano, pero cuando un buen ciudadano se convierte en un mal creyente, hay problemas. Recién entendí. Todo el rato habías dicho eso y ahora lo entendí. Eso es, pues, ¿entendí? Eso es en la práctica. Sí. Eso es en la práctica. Entonces, pero por eso- como creyente, reitero, tenemos 2 responsabilidades. Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y también la Biblia dice que estamos en este planeta. Jesús dijo, estáis en el mundo, no sois del mundo, ¿no es cierto? Pero estáis en el mundo. Sí. Él no dijo, sácalos del mundo, guárdalos del mundo. Reitero, quiero reiterar eso, Jesús, porque es importante, nunca habló nada de lo que acabamos de mencionar. Por ejemplo, En un paseo cortito que fuimos, ¿cierto? Estaban mis parientes y todo ahí. Y de repente una de mis sobrina nieta, le pregunta por mí. ¿Se parece a tu abuelo, cierto? Sí, le dice, pero él no echa garabato. esa es la diferencia. Reitero. Entonces, ese es el punto. No sé si me entendí. El punto es ese, que el cristiano debe comportarse como creyente y no dar vergüenza, no tener temor que te digan, Por favor, quiero dejar claro esto. Dele nomás. Jesús nació en un lugar llamado Israel, en donde había impuestos abusivos. Hasta por respirar. Sí, por el pescado, la cantidad de, ¿cómo se llaman las mallas que tiraba ahí? Cada pescado, hasta el carro, la gente pues decía que las carretillas eran ideal, tenían una rueda. Si tenías 4 ruedas, tú te cobraban por el aire, ¿sabes qué? Tú lo dijiste, por el aire. Sí, por dejarte vivo. Pero ¿hacia dónde vamos? Para que entendamos. Jesús nació en un lugar llamado Israel donde había impuestos abusivos. ¿Por qué? Porque los romanos no querían ensuciarse las manos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Lo que hace el país, vamos a construir un puente. ¿Qué es lo que hacen? Mandan a buscar a todas las personas y la gente que es lo que paga, digamos, Van tiene un nombre eso, ¿no es cierto? Claro, que tú recibes algo para que después participar en eso. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos no querían, entonces la persona que daba más plata, Claro, yo me hago cargo de los impuestos. Y cobraba, él podía cobrar lo que quisiera. Claro. Entonces, había impuestos abusivos. A pesar de que ellos querían un mesías político, nunca habló de sublevación política, nunca habló de una guerra cultural, nunca habló contra los impuestos, ni siquiera abordó los temas sociales. Vuelvo a reiterar que a pesar que había muchos, Sí. a los pobres siempre los tendréis, le dijo a Judas. Había esclavitud, maltrato infantil, maltrato a las viudas. Lo suyo era otra revolución, una revolución espiritual, no social. Él había venido a salvar a la gente. Ahora, obviamente, la iglesia de Cristo sí hizo la salvedad. Acuérdate que el apóstol Pablo, cuando hubo este problema, dice que lo único que le recomendaron en Jerusalén que se acordara de quién, De los pobres. y vemos que lo hacían. Mira, yo no estoy muy de acuerdo con la iglesia de Jerusalén en cuanto a haber vendido sus cosas.
No, al principio. Claro, pero yo es que no- hay posiciones... Claro, era y yo creo que la gente se entusiasmó un poco en el asuntito y vamos vendiendo cosas y yo creo que terminaron en lo que se terminó, en una pobreza. Porque no sale en ninguna parte que Cristo hubiera dicho ya vendan sus cosas. Nadie está obligado a vender nada. Nadie está obligado a diezmar, nadie está obligado a dar. Sí, hay que tenerlo claro esto. No, la gente da porque ama a Dios. Pues, ¿qué tal como dice? Si ¿Cachai? no, yo ayer le decía, si no hay amor en esto, no sirve Claro. nada. Algo más tenía... Sí, también hay un comentario, dice Camila Fernández, dice, sin querer, al no votar, se hace cómplice con las decisiones malas y las niñas a nuestro No tienen derecho a reclamo, lo acabamos de reiterar. Pero aquí votamos todos, ¿verdad? Levante la mano que todos votamos, ¿viste? Bien, Pero algunos bendito. hubo que obligarlos. Ah, pero votó. Oye, yo tengo que ir a votar a Quilpué. Yo al Liceo 2 de Me recreo. significa ir a Quilpué a pasar por el trabajo que cuando uno cierra la cortina. Pero el creo trabajo que es no muy mira importante lo que dice la Camila, porque de verdad, como alguien dice, el que omite, si no lo hace, realmente no hay derecho. Es la forma que Dios nos ha dado a nosotros de alguna manera por medio de esta democracia, lo que sea, para que nos hagamos participativos. Más allá de salir a la calle, más allá de protestar, más allá de querer tomar un arma, ¿no es cierto?, para una revolución, Dios quiere, esa es la forma. ¿Algo más? Estamos casi ya... la hora. Jorge Andro dice, el auto está bien, pastor. Yo quiero, a ver, yo no soy judío, soy chileno. Y amo a Cristo y creo que todos los que estamos acá y somos salvos por gracia. Agradezco haber nacido aquí, me gustan las tradiciones patrias, siempre me han gustado. Estoy feliz de que mi nieta baile cueca y le pone todo lo que yo tieso como, gracias a Dios, mi nieta no. Ella baila cueca y le gusta bailar y me gusta que, y hace poco la fui enseñamos la palabra y nos fuimos al tiro aquí pues para verla bailar. Lamentablemente no alcanzamos a verla, que era como una especie de concurso. Y el otro día la vi bailar y me mandaron hoy día en la mañana un videíto en la escuela. Ojalá todos los niños hicieran algo así, que se acordaran de sus cosas, sus tradiciones, yo no sé si O'Higgins fue creyente o no, porque no estaba en esa época, o Prat, masón. o lo que sea. Eso es lo que dicen las malas lenguas. Claro, pero puede que lleguemos al cielo y encontremos a alguien sentadito Ahora, por pero algo ahí. interesante, y digamos, es punto aparte. La masonería sí que fue tremendamente importante, porque de alguna manera puso equilibrio entre la religión que había impuesta y los masones como que trataron de, digamos, es más o menos largo ¿Y el sabéis tema. cuál fue el primer anticristo aquí en Chile? ¿No? Los Carreras. Ah, no tengo Porque idea. él expulsó a los jesuitas y los expulsó hacia Argentina y fue considerado el primer anticristo aquí en la historia lo dice, él A fue lo mejor se lo considerado. merecían los jesuitas. Seguramente. Hasta el día de hoy tienen problemas los jesuitas. José Miguel Carrera. Entonces no se puede desconocer Bueno, ni nos nuestro quedan emblema ni 2 nuestras minutos, cosas. no sé si hay alguna otra pregunta. Héctor Césped dice, la mujer de Abraham usó las leyes o los códigos de Nuso, Dios nunca la reprendió. ¿Perdón? De nuevo. La mujer de Abraham usó las leyes o los códigos de Nuso, no sé, Dios nunca la reprendió. Pero ¿para qué situación? No expliqué. Ah, No sé si No sé. cuando si pidió lo que puede aclarar. claro, porque no entendemos, ¿Qué le dice todo? claro, qué quiere realmente decir. Bueno, nos desempolvamos un poco. sí, Ya gracias a llevamos un Dios. poco de telearaña. sí. Esperamos que lo hayan pasado bien. Creo que teníamos que hablar del asunto porque era necesario. Estamos viviendo algo recientito, de esto calientito. Así que bueno, ha sido un buen tiempo. Así que Dios mediante, nos vemos la próxima semana a las 9 de la noche para que así nos vea noticias y esté un rato con nosotros entreteniéndose. Sí, Y faltan tus historias, ¿sí? sí, van a ver, yo creo. Es importante, mis amados hermanos, que a lo mejor este es un tiempo que Dios nos está dando y yo lo he creído todo este tiempo y hermanos míos, fidelidad al Señor, fidelidad al lugar donde se congrega, fidelidad a sus convicciones. Es importante esto. Cristo viene por nosotros pronto y es interesante que no nos damos ni cuenta y Él va a venir por nosotros. Somos hijos de la luz, no somos hijos de la oscuridad. Y esto es importante y el que está en la luz dice que no tropieza, sabe hacia dónde va. Es importante eso, los amamos mucho. Gracias por recibirnos y gracias por que Javier me invitó otra vez.
No me ha hablado nada de aranceles, pero en algún momento hablaremos. ¿Cómo que no? Estamos hablando de Me cosas ofreció hoy que día son... un café en tarro por ahí, una cosita No más. fue en tarro, es una mentira. Es un café de 5, el más bueno que tiene Nescafé. No, es malísimo. esa No, weá. no, no, no. Así no, que voy a no. tener que yo A ver, traer- préstame, vamos a hacer propaganda en Nescafé. voy a Para traer que yo un vean que- cafecito bueno sí, para tomar, porque parece que es aquí... mal hablado aquí, es carísimo. Y aquí abajo tiene 1, 2, 3, 4, 5. Los que saben de café, acá abajo tiene los grados, las 5. Hay uno que son de 4, de 3. El Nescafé que tú compras ese común, ni siquiera 10 de 1. No, Dios me libre. No, sí, es que le gusta, según él, el famoso café, ¿cómo es? Estoy tomando ahora un 1866. Ya, es una no sé. cuestión que me trajeron de regalo hace poco. Bueno, ¿Ves? hermanos queridos, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Cuidado con el maximalismo.